Todavía faltan algunos. Ok. Ujú. Listo. Bueno, bienvenidos a todos quienes vienen llegando. Estamos comenzando una nueva sesión de webinars de Pages y CN. En este caso es a partir de quienes formamos parte de la organización para Centro y Sudamérica. Eh, Nosotros en Pages, como representantes regionales, lo que hacemos es tratar de motivar a los jóvenes investigadores y a los investigadores en general de diferentes regiones, en nuestro caso de Centro y Sudamérica, y lo que tratamos de hacer es coordinar diferentes esfuerzos para organizar webinarios, workshops, grupos de trabajo, todo a través de la red de Pages global, ¿no? Eh, perdón. Y lo que quería dejar acá, para quienes les sirva, tenemos las redes sociales de Pages, donde si ustedes se meten se pueden registrar a la mailing list, por ejemplo. Y en la mailing list mensualmente van a recibir un newsletter que básicamente consiste en las noticias del mundo paleo, en las que pueden encontrar fechas de seminarios, de congresos, incluso de ofertas de trabajo de doctorados y postdoctorados, y de asistentes de investigación también, así que les dejo los links por si les sirven, y también abajo tienen las redes sociales de Twitter, de Pages y 100, Pages Global, el Instagram y el canal de YouTube, donde después webinarios como estos quedan grabados. También hay clases y workshops en el canal, así que si a alguien le sirve, eh, bienvenido sea. Ahora dejo de compartir y les voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Jorge Giraldo, quien es doctor en ecología y docente del Tecnológico de Antioquia en Medellín, Colombia. Su principal interés de investigación se centra en la dinámica de la vegetación de los bosques y sus respuestas a las condiciones ambientales naturales y también aquellas impactadas antropogénicamente. Y para esto utiliza herramientas como características anatómicas de la madera, como los anillos de crecimiento de los árboles y otros rasgos anatómicos, también observaciones fenológicas, radiocarbono, análisis de isótopos estables y análisis de datos computacionales. Ahora le doy el paso al doctor Jorge Giraldo, al cual le agradecemos mucho su presencia y su exposición el día de hoy. Jorge, adelante. Muchas gracias, Víctor, y nuevamente gracias por esta invitación y permitirme presentar eh, esta investigación. Permítanme comparto entonces mi pantalla y me indican si se ve. Sí, ¿Se está perfecto. Ahí viendo? está. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, el título de esta investigación en español es básicamente la reconstrucción de la sequía atmosférica basada en anillos de crecimiento de árboles para el norte de la Patagonia desde 1588. Este trabajo fue posible gracias a la beca de movilidad que ofrece EII y Pages. Tuve la oportunidad de visitar el laboratorio del doctor Martín Haddad y trabajar con él y con su grupo. eh, digamos, experiencia que fue bastante enriquecedora y a partir de la cual, pues, eh, derivó en este trabajo que van a ver a continuación. Bueno, también agradezco a Pages Early Career Network, al Tecnológico de Antioquia, mi institución que me apoyó y me permitió realizar esta investigación. Bien, yo creo que la primera pregunta que surge en este momento es, ¿qué es la sequía atmosférica? Creo que es lo primero que se nos ocurre. Y la sequía atmosférica, o sequedad del aire también es conocida como el déficit de presión de vapor. Técnicamente es conocido de esa manera. Eh, pero, ¿qué es eso? Básicamente es entonces la cantidad de humedad que tiene el aire, ¿sí? En un momento determinado.
y la cantidad máxima que ese aire puede almacenar. La diferencia entre esos dos momentos de humedad del aire, pues nos dan como resultado el déficit de presión de vapor o la sequía atmosférica. Entonces acá, pues simplemente es esto, la presión de vapor del aire actual, la cantidad de aire actual y la cantidad de humedad de saturación que tiene ese aire. Eso se expresa en kilopascales y permítanme un segundo, yo minimizo un poco estas barras, no me dejan ver la presentación correctamente. Ahí. Bien, y bien, entonces pensemos en dos momentos del aire, un aire frío y un aire cálido. Para empezar, entonces, un aire frío tiene la posibilidad de saturarse, digamos, rápidamente digamos, en condiciones ambientales, la cantidad de humedad que puede almacenar ese aire frío es pequeña. Y aquí podemos verlo como estos circulitos llenos y los circulitos vacíos, ¿sí? Entonces, que son básicamente moléculas de vapor de agua. Si hacemos la diferencia entre un momento determinado, la cantidad de humedad que tiene el aire a una temperatura, digamos, fría, versus la máxima cantidad que ese mismo aire podría contener, el déficit es pequeño. No obstante, si analizáramos entonces eh, una condición de aire más cálido, el aire más cálido tiene la posibilidad de almacenar mayor cantidad de moléculas de vapor de agua, ¿cierto? Para poder saturar ese aire, pues hacen falta más moléculas de agua y si hiciéramos la diferencia desde un momento determinado, a una temperatura determinada, la diferencia que existe entre la cantidad de vapor de agua actual y la que podría alcanzar ese aire a esa temperatura es mayor. Con esto lo que podemos decir es que ante una mayor temperatura del aire, más déficit de presión de vapor tendremos. Y eso es evidente más ahora que nunca con los efectos del cambio climático. Este es un ejemplo de ello. Los sitios más áridos, los sitios más secos tienden, por supuesto, a tener un mayor déficit de presión de vapor que los sitios en el planeta más húmedos. Eh, ah, Sin duda las plantas están de una manera altamente influenciadas por el déficit de presión de vapor, que finalmente es necesario. Si no existe un déficit de presión de vapor en la atmósfera, no existirá tampoco un gradiente en el movimiento del agua que sale de los estomas y que viene desde la raíz y se mueve a través de la planta. Eh, en condiciones de altísima humedad, el déficit de presión de vapor es muy bajo, lo cual conduce a alta saturación y a condensación de agua sobre las superficies de la hoja, cosa que con frecuencia se ha visto, sobre todo en invernaderos o en bosques tropicales muy húmedos, que las hojas empiezan a tener hongos y a tener problemas foliares a través de hongos. Entonces, bajo déficit de presión de vapor puede llevar a esa condición. No obstante, un déficit de presión de vapor muy alto hará que hasta cierto punto las plantas puedan tolerar esos valores, pero a partir de cierto punto la fotosíntesis va a ser limitada, porque habrá un desecamiento en el suelo y pues dependiendo de ciertas temperaturas y ya si el aire es muy seco, las plantas simplemente van a cerrar sus estomas, van a dejar de hacer fotosíntesis y habrá una limitación del crecimiento. Entonces es bueno pensar que tanto déficit de presión de vapor muy bajo, cerca a puntos de saturación es malo, pero el exceso de este también.
Y esto es básicamente lo que hemos estado viendo con el cambio climático. Existen diferentes estudios recientes en la literatura donde le empiezan a dar una gran importancia a este concepto de déficit de presión de vapor o sequía atmosférica, y se ha vuelto bastante importante más allá que de hablar de temperatura por la siguiente razón: el déficit de presión de vapor es una variable multidimensional. Incluye temperatura e incluye humedad. Así que por eso es realmente interesante. Recientemente salió un trabajo en Europa donde se evidencia que existe un efecto, digamos, antrópico en el aumento de la sequía atmosférica en Europa, y esto lo analizan durante los últimos 400 años a través de anillos de crecimiento. Utilizan una aproximación bien interesante que son los isótopos estables para hacer este análisis. Eh, Bien, entonces en Sudamérica pues sabemos que realmente el cambio climático tiene unos impactos extremadamente altos, sobre todo en aquellas regiones áridas, semiáridas, donde eh, es factible que se den condiciones extremas de calor, donde la precipitación usualmente es baja, así que es propicia, digamos, estas regiones en Sudamérica a tener alta sequía, sequedad, aridez, incendios forestales, que básicamente son muy bien explicados con el déficit de presión de vapor. Sin embargo, existe algo de incertidumbre acerca de esas evidencias, y para poder hacer proyecciones a futuro en términos de cómo los ecosistemas van a responder a estas condiciones de alta temperatura y sequedad atmosférica o sequía o aridez, es necesario aumentar los registros más allá de lo que conocemos. Y en ese sentido, la dendrocronología, el uso de los anillos de crecimiento que se forman en la madera de los árboles, nos podría brindar esta posibilidad. Yéndonos atrás en el tiempo, tantos años como anillos tengan los árboles. Particularmente en Sudamérica y en el norte de la Patagonia, existen especies bastante longevas. Y en este trabajo usamos una de esas especies que ya mencionaré en un momento. Así que para plantear la hipótesis de este trabajo, pues como precedente, sabemos que existe un incremento de el déficit de presión de vapor, la sequía atmosférica, producto del cambio climático global, que sin duda podría estar reduciendo o limitando el crecimiento de algunas especies de árboles que crecen en sitios estacionalmente secos en Sudamérica. A su vez, es importante mencionar también que hay especies dioicas que han demostrado tener una sensibilidad o una respuesta diferencial a el clima. Y las especies dioicas pues son aquellas en las que es posible tener árboles o individuos masculinos y femeninos, independientemente. Y por tanto, los periodos de fructificación, producción de frutos y semillas, pues de alguna manera afectados por el clima, pueden también derivar en relaciones diferenciales con el clima, como lo han demostrado algunos estudios previos, particularmente con la especie Araucaria araucana, que ha demostrado tener, digamos, esa respuesta diferencial al clima. Así que la hipótesis de este trabajo es que el crecimiento de Araucaria araucana en el norte de la Patagonia podría estar reducido o limitado por la sequía atmosférica durante el periodo en el que ésta crece, que es el periodo básicamente durante el verano.
y que a su vez es posible evidenciar alguna señal específica del género en relación con la sequía atmosférica. Así que los objetivos básicamente fueron evaluar el potencial dendrocronológico de Araucaria araucana para registrar el déficit de presión de vapor en un sitio seco en el norte de la Patagonia. Asimismo, el propósito también fue reconstruir la variación espacio-temporal de esta variable. El sitio en específico es el siguiente. Esto queda en el norte de la Patagonia, eh, en la cordillera de los Andes o cerca de la cordillera de los Andes, en el límite territorial de Chile-Argentina. Allí fueron muestreados 3 sitios conocidos como Río Quilca, Primeros Pinos y Carrier Malay. De allí se obtuvieron en diferentes momentos de muestreo que vienen realizándose desde hace más de 15 años con el doctor Martín Haddad y sus colaboradores. Eh, Se obtuvieron en cada sitio 39 árboles en Río Quilca, 61 en Primeros Pinos y 33 en Carrier Malay. De allí es fácil entonces indicar que hay árboles tanto masculinos como femeninos y su cantidad. En la tabla básicamente mencionamos el número de árboles y el número de núcleos obtenidos, ya que se emplearon técnicas dendrocronológicas estándar no destructivas para obtener la madera que posteriormente se analizó para obtener las series de anillos y las cronologías que de allí derivaron. Básicamente es esto. Aquí tenemos una imagen en la que puede verse una sonda, un barreno, se llama barreno de incrementos, con el cual es posible obtener unos pequeños cilindros de madera sin hacerle daño al árbol. Y de esa manera, pues, usando las técnicas usualmente empleadas en dendrocronología, donde medimos el ancho de estos anillos y obtenemos series de ancho de anillos y cada valor tiene una fecha asignada, una fecha calendario asignada, así es posible entonces hacer nuestros análisis. Eh, Asimismo, los datos que empleamos para comparar con estas cronologías eh, fueron obtenidos de el Climate Research Unit y, digamos, posteriormente calculada, digamos, por diferencia a través de la presión de vapor actual y la presión de vapor de saturación, el déficit de presión de vapor, como se indica acá y con la fórmula que hay allí. Eh, la figura muestra también el panel en la parte derecha, un climograma de cómo es la variación de la temperatura y la precipitación a lo largo del año. Allí los veranos son húmedos y los inviernos son húmedos y los veranos son secos. Básicamente la mayor cantidad de precipitación que cae allí es producto de nieve y la especie está creciendo esencialmente en primavera y en el verano, en donde pues básicamente la sequía atmosférica es mucho más, digamos, prominente. Podemos ver algunos otros elementos del clima del sitio. Eh, el primer panel muestra la precipitación y la temperatura. Podemos ver ese gradiente, perdón, la evapotranspiración y la precipitación. En el segundo panel central podemos ver las variaciones de la temperatura mínima, máxima y media. En el panel derecho superior vemos la variación intraanual del déficit de presión de vapor para este sitio. Y observen cómo el déficit de presión de vapor esencialmente es máximo durante el verano, ¿sí? Y empieza a aumentar en primavera, verano. En el invierno por supuesto, es bajo. En la parte inferior se observan entonces las variaciones de las anteriores variables, pero
interanualmente eh, a partir de los datos que había disponibles en CRU. Es curioso y bien interesante observar cómo la variación de el déficit de presión de vapor en los últimos 100 años, estimados a partir de los datos de CRU, evidencian unas variaciones bien interesantes y una tendencia al aumento, es lo que se puede observar allí. Así que uno ya puede esperar que podría estar pasando también con estos árboles, es nuestra hipótesis. Bien, los datos que los analizamos básicamente utilizando el software R, empleando, digamos, los métodos tradicionales, empleamos en dendrocronología y los paquetes usualmente disponibles, que son el DPLR y la librería Triclim. Allí que analizamos estadísticamente qué tan consistentes eran las sincronizaciones o lo que llamamos cofechado de cada una de estas series. Se hicieron, digamos, de manera exhaustiva, le dedicamos mucho tiempo a revisar qué tan consistentes eran las intercorrelaciones de cada una de las series, si había una señal ambiental común. Posteriormente generamos cronologías para árboles masculinos, para árboles femeninos y para los árboles combinados, combinando tanto masculinos como femeninos. A partir de allí, pues pudimos generar unos estadísticos que son tradicionales en dendrocronología y posteriormente realizamos las comparaciones con la sequía atmosférica, pero también hicimos unas comparaciones con la temperatura y la precipitación. Posteriormente, procedimos a partir de esos resultados, a hacer una reconstrucción de la sequía atmosférica. Muy bien. Las cronologías básicamente obtenidas tuvieron la siguiente, digamos, el siguiente lapso de tiempo, oscilando entre 1190, el año 1190 de edad calendario, eh, y hasta el 2009 para la combinación de ambas. Para la cronología femenina fue desde 1190 también hasta 2009 y la masculina de 1277 al 2009. La tasa de crecimiento podría decir uno que es similar, aunque los árboles femeninos parecen tener un crecimiento promedio un poco mayor que los árboles masculinos. Es lo que podemos deducir básicamente de allí. Aquí entonces las cronologías derivadas y en estos paneles, pues en el primer panel lo que observamos es la cronología femenina, donde básicamente la línea roja es una spline, digamos que suaviza la cronología. La línea gris es básicamente el número de muestras que representan esa porción de la serie y la línea punteada vertical es como el límite a partir del cual la cronología es confiable, a partir de un estadístico que se llama la señal de la muestra, básicamente. En inglés, subsample signal extreme, la fuerza de la señal de la muestra, básicamente. Y observen que entonces para la cronología femenina, la cronología empieza a ser válida estadísticamente a partir del año 1701, aunque tenemos datos que se remontan más atrás en el tiempo. Para la cronología masculina, que era incluso más corta, se va un poquito antes, desde 1670 hasta 2019, y para las cronologías combinadas, tanto árboles masculinos como femeninos, pues tenemos que esa combinación resalta un poco la señal y nos da un poco un periodo, digamos, de tiempo adicional en el cual podríamos confiar en los datos.
es desde 1588 hasta el 2019. Muy bien, en este gráfico de calor lo que podemos observar básicamente son las correlaciones entre la precipitación, la temperatura media, estoy leyendo desde el panel superior en la izquierda hacia abajo, la temperatura mínima máxima, el déficit de presión de vapor, comparado en el año previo de crecimiento y en el año corriente de crecimiento. Allí podemos observar que básicamente la especie está respondiendo a estas variables durante el verano, como se ha reportado en otros estudios. La especie es sensible a la variabilidad del clima durante el verano, esencialmente. Observamos que hay una correlación positiva con la precipitación, pero solamente en enero. No obstante, hay correlaciones que van desde diciembre a marzo, negativas, con la temperatura media, mínima, máxima y por supuesto con el déficit de presión de vapor. Eh, Adicionalmente, en la parte derecha de los paneles podemos observar que hay una sigla en la parte inferior, dice PJAN-PEP. Básicamente es el promedio de los meses de enero a febrero, básicamente entre enero y febrero, el promedio de enero y febrero para cada una de las variables en relación con la cronología. Y allí observamos que el, el déficit de presión de vapor, la temperatura media, máxima y mínima entre enero y febrero correlacionan negativamente con las cronologías digamos, con una fuerza alta, digamos, y es estadísticamente significativo, al 95%. Es lo que podemos evidenciar de este primer análisis para poder luego indicar si existe o no la posibilidad de hacer una reconstrucción. Este es el primer paso que se hace cuando analizamos datos climáticos en dendrocronología. Se valida el poder o la fuerza de las correlaciones con las variables climáticas y si de allí esto es efectivo, además, en qué meses eso es más probable, podemos proceder a hacer una reconstrucción. No necesariamente siempre es exitosa o se puede hacer, pero en este caso sí fue posible. Acá lo que encontramos es que aunque tanto los árboles masculinos como femeninos tienen la posibilidad de correlacionar bien con el déficit de presión de vapor y con la temperatura, cuando se combinan ambos árboles, digamos, tanto masculinos como femeninos, es posible tener una mejor respuesta a la señal climática que estamos explorando, el déficit de presión de vapor. Sin embargo, podría decir uno que son más sensibles los árboles masculinos que los árboles femeninos a esa variación del déficit de presión de vapor, ¿sí? Como mostramos en una diapositiva anterior, la posibilidad de combinar tanto árboles masculinos como femeninos nos da un periodo de tiempo de análisis y de reconstrucción más amplio, además pues de la evidencia del poder estadístico y de la variabilidad explicada que están teniendo estos datos, pues decidimos proceder con la reconstrucción de esa cronología de los árboles masculinos y femeninos. Y aquí, pues la variabilidad explicada básicamente es del 44% de esa variable, sequía atmosférica. Acá las reconstrucciones. Y lo que vemos, pues simplemente ya no son datos de ancho de anillos, sino el déficit de presión de vapor, digamos, reconstruido a través de una función de transferencia y validada con estos modelos presentados en esta diapositiva para poder obtener valores de déficit de presión de vapor en el tiempo. En este caso, desde 1588 para la cronología combinada, para las cronologías
de árboles femeninos, la variabilidad explicada fue del 39%, para los árboles masculinos del 35%, comparado con la de ambos, que es del 44%. Eso pues sugiere que lo mejor es reconstruir utilizando ambos géneros acá. Bien, podemos concluir entonces que aunque Araucaria araucana ha sido estudiada previamente, y la sensibilidad de sus anillos se ha demostrado, digamos, tanto para la precipitación, la temperatura, como el BPD. Solo existe un estudio en el que se evidencia la sensibilidad de Araucaria araucana con el BPD. Es una publicación reciente que cito acá. Esta es la primera vez que se hace una reconstrucción con esta especie. El estudio anterior solamente prueba, digamos, la sensibilidad, pero no se hace una reconstrucción de la sequía atmosférica. Eh, de acuerdo a nuestra hipótesis, pues la sensibilidad de las cronologías varió de acuerdo a si estas eran masculinas o femeninas, cosa que nos habíamos planteado en nuestra hipótesis y que ha sido evidenciada para otras variables. Lo otro es que podemos, digamos, demostrar que existe un potencial fuerte de Araucaria araucana creciendo en estos sitios muy secos de Sudamérica para reconstruir esta variable atmosférica durante el periodo en el que la especie crece, que es el verano. Lo otro es que aunque los árboles femeninos muestran una alta sensibilidad al BPD comparado con los árboles masculinos, combinar tanto masculinos como femeninos resalta la señal del BPD en lugar pues de analizarlo independientemente. También podríamos decir que nuestros resultados podrían ayudar a mejorar una comprensión regional, incluso continental, de la variación del BPD a partir de estos datos del norte de la Patagonia, ya que pues, serían sumamente interesantes para ponerlos en el contexto de modelos de proyección del cambio climático y así, digamos, entender un poco los efectos de este fenómeno sobre la región. Aquí las referencias que mostré a lo largo de la presentación y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy atento para atender preguntas en relación con esto. Muchas gracias. Genial, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que estamos súper bien con el tiempo, así que si hay preguntas en el chat las puedo ir leyendo. Si alguien quiere abrir su micrófono, también lo puede hacer. Bueno, ya tenemos una, te la leo del chat. Es de Ricardo Tejada. Dice, primero, muchas gracias, muy interesante la presentación. Y pregunta cómo afecta la disminución en el índice de ancho de anillos de Araucaria, la reconstrucción del BPD. Claro, es una No, buena pregunta, quizás se me escapó sí. decirlo explícitamente. La hipótesis es que ante un aumento de el déficit de presión de vapor, el crecimiento de la especie será menor. Entonces, el déficit de presión de vapor en este caso limita el crecimiento y por tanto los anillos son más estrechos. Es decir, en los momentos en los que se observan anillos más estrechos, pues el déficit de presión de vapor es más alto. Digamos, es la forma en que se infiere a través de la función de transferencia a la reconstrucción. Genial, gracias Jorge. Evangelina Romero dice, muy buena presentación, saludo desde San Juan. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo te quería hacer una pregunta, en realidad es por si es que había alguna idea, si tenías alguna hipótesis o alguna idea posible de por qué puede haber esta diferencia entre hembras y machos, ¿no? Entre los sexos en cuanto a la respuesta al BPD. Bueno, sí, O sea, sería sí, más ujú, hipotético. Sí. Ahí claro. termina la pregunta, perdón, no te... Sí, esa era la pregunta, si había alguna hipótesis acerca de por qué había esta diferencia
o si era algo más bien estadístico, de repente algún artefacto No, de no, no, muestreo. yo creería que no, no es un artefacto estadístico, sin duda, porque hay estudios previos en los que se ha demostrado, digamos, una variación en la sensibilidad tanto de machos y hembras para esta especie. Eso ha sido consistente en otros estudios, pero yo creo que hay una explicación más biológica, estadística de ello y quizás tenga que ver con los recursos que requieren, en este caso los árboles dioicos hembra, para producir sus flores, sus frutos, necesitan invertir una gran cantidad de energía adicional, es decir, carbohidratos no estructurales que de alguna manera tienen que almacenar y yo creo que la respuesta es más fisiológica y tendrá que ver entonces con la cantidad de carbohidratos o de almacén, digamos, de energía que tengan los árboles femeninos respecto a los árboles femeninos. Yo creo que los árboles masculinos quizás no necesitan almacenar tanta energía para su su producción de flores, flores masculinas. Pero los árboles femeninos sí van a necesitar un poco más de energía. Yo creo que en ese sentido deben estar aprovechando mejor los recursos y a la larga ese aprovechamiento de recursos podría traducirse incluso en que crezcan un poquito más que los árboles masculinos. Es simplemente mi interpretación, pero sin duda es un tema que debería ser mejor indagado desde el punto de vista fisiológico, ecofisiológico de la especie. Genial, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, Karina primero y luego Manuela Zuluaga. Jorge, muchas gracias por tu presentación, me encantó. Mis preguntas son más desde la ignorancia. Ya me sorprendiste cuando dijiste árboles femeninos y masculinos, ya ahí como dije, ¿what? Pero mi duda es sobre la cronología. ¿Cómo realizan, si nos podés explicar un poquito más cómo es el tema de la cronología que desarrollás? ¿Se hace aparte del conteo de los anillos de los árboles, alguna datación de radiocarbono o algo para como comprobar esa cronología y después en base a cuántas muestras estableces, por ejemplo, una cronología que sea satisfactoria para Claro. vos? O si nos podés explicar un poquito de eso, porque después cuando veía que nos comparabas vos la cronología que hacías de las tres, este creo que es la diapositiva 13, donde nos mostrás que no, cuánto expandías para atrás y demás, me surgía la duda de que las respuestas eran más o menos similares, sobre todo en el femenino y en el combinado, y digo, bueno, ¿cómo puede ser que haya una diferencia en el ajuste cronológico o es el hecho de que no coincidan temporalmente, pero sí la variación? O bueno, nada, me surgía esa duda de cómo surgía la cronología y cómo se desarrollaba. Claro, no, muchas gracias. La pregunta creo que es muy buena y es muy, digamos, es muy instructiva porque me permite entonces profundizar un poco acerca del método de la dendrocrinología y cómo se conciben entonces estas series. Eh, y bueno, resulta que la dendrocrinología, para empezar, nos permite, a través de los anillos de crecimiento y de cómo crecen los árboles, asignarle fechas específicas y, digamos, edades absolutas a los árboles. Eh, hay algo que, digamos, hay una explicación fisiológica y es que los árboles no crecen todo el año, crecen solamente en una época del año donde las condiciones son propicias para ello. Y durante otra época del año donde esas condiciones no son propicias, pues simplemente no crecen. Entonces, como eso sucede año tras año, uno puede asignarle fechas al periodo en el que el árbol creció y que se va a reflejar con ese fenotipo que llamamos anillo de crecimiento que observamos pues en la madera. Entonces uno puede, si uno muestra un árbol ahora, el árbol está creciendo, uno podría decir que esa madera que se está formando corresponde a este año, ¿cierto? Y que pues
inició a crecer, podríamos decir que inició a crecer a principios de este año o el año pasado. Pero entonces uno debe asignarle una fecha a cada uno de esos anchos de anillo. Y partamos entonces en este caso, si el muestreo se hizo ahora, digamos que el anillo que está en formación, entonces es el año actual, digamos 2024. Y a partir de ahí uno podría contar y decirle el año anterior, ¿cuál año sería? 2023. Y así sucesivamente le asignamos fechas a estos anillos de crecimiento. Esto es, digamos, es una disciplina que no se basa en estos supuestos y obviamente hay evidencias para corroborarlos. De hecho, el doctor Martín Haddad en estudios previos hizo dataciones con carbono 14 y demostró la anualidad, digamos, la certeza de que estos árboles tienen anillos anuales. Sin embargo, no hay dudas de que lo son, sobre todo en regiones estacionalmente marcadas. En el trópico a veces entran esas dudas, pero en el trópico también hay una estacionalidad debida a la lluvia. Digamos, el mito de antes de que en el trópico no se podía hacer dendrocronología es falso, pues porque pues ya con muchos estudios se ha demostrado los ritmos de crecimiento de árboles tropicales usando técnicas de datación de carbono 14 y otras técnicas que, digamos, implican en dendrocronología, que se llaman cofechado. El cofechado significa básicamente tomar la serie de un árbol y la serie de otro árbol y compararlas, tanto visual como estadísticamente. El patrón de crecimiento, por ejemplo, un año seco en el que el ancho de anillo es fino para un árbol, en otro árbol, ese anillo en ese mismo año también debe ser fino. Así que el patrón de crecimiento, no la medida absoluta, se parece y estadísticamente correlaciona, visualmente correlaciona. Y cuando eso es satisfactorio y se superan, digamos, esos supuestos y esos análisis estadísticos del copechado, es posible hablar de cronologías. Ya luego, estas cronologías que tú ves acá representan a una gran cantidad de muestras. Aquí se observa en el panel derecho, donde dice sample depth, es el número de muestras empleada en algunos de ellos, más de 200 árboles casi, de 200 núcleos. Digo porque usamos entonces, aquí hay pseudoréplicas también. De cada árbol se obtienen usualmente dos núcleos como para ver si existe una sincronización dentro del árbol y posteriormente se analiza entre árboles. Eh, Eso es lo que en últimas deriva en una cronología de estas que es representada por varios árboles. Entonces aquí vemos la lineecita gris que muestra dónde hay más cantidad de árboles. Y digamos que una cronología, digamos, es interesante a partir de 5 árboles, ¿cierto? 5 muestras. Pero no quiere decir que sea estadísticamente válida. Solo de 5 no es un número mágico. Existen otros estadísticos como son la señal expresada de la población, un estadístico típico en dendrocronología, o la señal de la fuerza de la señal de la muestra, que es el que empleamos acá, tiene las siglas SSS. Si ese estadístico es menor a 0.85, entonces la porción de la cronología que tiene menos de ese valor no es, digamos, satisfactoria para continuar con una reconstrucción. Y en ese caso, digamos, la descartamos. Por eso, aunque estos árboles tienen 800 años y más, no se utiliza esa porción de la cronología porque estadísticamente no es confiable para una reconstrucción. No sé si responde a mi pregunta, Karina, ¿cierto? Sí, perfecto, perfecto, ahora entendí. Entonces, después de la línea, toda la reconstrucción que existe no es tan confiable, Eso, digamos. de la línea a la Y izquierda, la de la línea descartas. vertical a la Sí, izquierda, no es, digamos, estadísticamente viable para la reconstrucción. Solo lo de la línea vertical a la derecha. perfecto. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Y Manuela Zuluaga tenía una pregunta, tiene la manito levantada. Si quiere abrir el micrófono.
puede hacerlo. Si quiere escribir también, ahí está. Bueno, profe, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es cómo hicieron para realizar la diferenciación de los árboles entre machos y hembras y qué criterio usaron para usar pues no sé si usaron la misma cantidad para machos y hembras o hay un estándar o cómo realizaron como esa categoría. Bueno, yo no participé del muestreo, no obstante, obviamente me enteré con el doctor Martín un poco de cómo se hizo y resulta que al ser dioica la especie, entonces es fácil diferenciar las estructuras masculinas de las femeninas. Son realmente muy distintas. Digamos, son conos, esta es una especie, una conífera, una angiosperma, no como los pinos, pero sí tienen una estructura más bien cónica y es fácil de diferenciar un árbol masculino de un árbol femenino. Entonces, al momento del muestreo, muchos de esos muestreos hubo la posibilidad de identificar en campo digamos, la naturaleza de género de estos individuos. En cuanto a la cantidad de árboles, veamos la diapositiva que tenemos de la cantidad de árboles masculinos y femeninos. Digamos, estrictamente no es la misma, ¿cierto? Eh, pero porque pues no hay tampoco igual número de árboles masculinos y femeninos, pero sí hay, digamos, una proporción cuando los combinamos en cada sitio, digamos, más o menos sí son la misma cantidad para este estudio, ¿cierto? Pero sí creo que es algo una pregunta interesante, es algo que debo chequear, que seguro que en la fase que sigue de este trabajo eso debe ser mencionado, que si haya más o menos una misma cantidad de árboles masculinos y femeninos cuando hablamos de la reconstrucción combinada. No obstante, la señal de la especie es la misma, ¿cierto? Tanto árboles masculinos como femeninos responden de la misma manera al aumento de la sequía atmosférica, es decir, crecen menos. Entonces, eso, digamos, hace que combinarlos no sea un problema. Eh, digamos, es lo que te puedo responder por lo que conozco, porque como decía, no participé en la fase de muestreo. Eh, es mi respuesta de momento. Gracias, Jorge. Edwin Barrientos pregunta, bueno, dice, muy interesante la presentación y dice que no le queda muy claro cuando se habla de cronologías combinadas. Si podrías explicar un poquito más eso. Claro, claro, la cronología combinada es usando árboles masculinos y femeninos. Aquí lo ponemos en contexto. Acá está. Entonces, árboles femeninos, esta es la cronología de árboles femeninos, esta es la cronología de árboles masculinos y aquí pues simplemente estamos combinando las series de ancho de anillos sin importar si fueran masculinos o femeninos en un análisis, digamos, para la generación de cronología ya conjunta. Eso es la cronología combinada. Genial, gracias, Jorge, nuevamente. Y la última que tenemos por ahora es Grimaldo Barrios, que dice muchas gracias por compartir sus estudios y por favor si podrías explicar cómo se utilizan los isótopos en estos casos. Claro, bueno, en este caso no usamos isótopos estables, realmente es lo que se ha usado para entender un poco el papel de la sequía atmosférica. Se utilizan isótopos de oxígeno, ya que el oxígeno 18 es un buen marcador de cómo se mueve el agua a través del ecosistema. Y incluso los isótopos de carbono que nos pueden ayudar a entender un poco cómo es la fotosíntesis en las plantas. Entonces, lo que se hace es medir básicamente tanto isótopos de oxígeno como de carbono, podría hacerse, en la madera de cada uno de los anillos. Cabe decir que este tipo de análisis, si bien es supremamente interesante y puede resaltar mejor esa señal climática que tienen los árboles, es bastante costoso.
Realmente es sumamente costoso hacer estos análisis, no es uno, serían tantos como anillos tenga el árbol, y si yo tengo 50 árboles, tengo 100 núcleos, hacerle análisis a cada uno de estos anillos realmente sale sumamente costoso. Por eso es que ahora todavía es posible echar mano de las técnicas dendrocronológicas estándar, donde realmente sale mucho más barato hacer este tipo de análisis y de pronto complementarlo con análisis de isótopos estables. Pero sin duda, hacer un estudio dendrocronológico de reconstrucción con isótopos es muy costoso. Digamos, solo posible a través de la colaboración conjunta de muchas instituciones, muchos colaboradores, como en el paper que presenté al principio. Este paper publicado en Nature Geoscience, donde se utilizan isótopos estables para reconstruir el déficit de presión de vapor en Europa, pero obviamente es un trabajo pues monumental, sin duda. Por ahora, pues hay que, creo yo, exprimir las series dendrocronológicas que tenemos ahora para empezar a estudiar y a entender mejor el déficit de presión de vapor de una manera, digamos, tradicional, utilizando las series de índice de ancho de anillos, que es como lo que hicimos en este trabajo. Muchas gracias, Jorge, por tus respuestas. Creo que por el momento no tenemos más preguntas y me parece que es un buen tiempo para dejarlo hasta acá. Creo que ha sido bastante extensa y muy bien presentada, tanto la presentación como la parte de preguntas y respuestas. Así que te agradezco y te agradecemos nuevamente haber estado aquí con nosotros. Agradecemos a todas las personas que se pasaron, a quienes han estado presentes en la presentación, y recuerden que esto después, por si alguien lo quiere revisitar, va a quedar en el canal de YouTube de Pages y 100. Y nada, los invitamos a chequear las redes sociales, a inscribirse en el mailing list para que reciban las noticias y oportunidades de trabajo, de workshops, de seminarios y de webinars y de todo lo que hacemos en Pages. Así que muchas gracias de nuevo, muchas gracias, Jorge, excelente presentación y esperamos verlos en el siguiente. Estamos haciendo aproximadamente un webinar cada 2 semanas, aunque me parece que el próximo que tenemos agendado es para mayo, así El que pro- bueno, sí, ¿no? sí, el Eso, 8 de marzo. el 8 de mayo. Así que nada, muchas gracias nuevamente. Gracias. Chao, gracias a Que todos. estén bien, gracias. Muchas gracias, Jorge, que estés bien. Y Muchas gracias a gracias, ustedes. Jorge. Chao.